We're going to read John chapter 17, verse 11 through 12. Vamos a leer Juan capítulo 17, del versículo 11 al 12. And I am no longer in the world, but they are in the world. And I am coming to you, Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amen. Amén. Even today, God wants us to be renewed in Christ. Incluso el día de hoy, el deseo de Dios es que seamos renovados en Cristo. How are we able to have this oneness with God and with each other? ¿Cómo es que podemos entrar en unidad con Dios y con nosotros y entre nosotros? It is through the name that God has given His Son, Jesus Christ. Es a través del nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. What is it that God has wanted to do from the very beginning? ¿Qué fue lo que Dios quiso hacer desde el principio? Is to restore how He created us. Desde el principio Él quiso restaurar cómo fue que nos creó. It is so He can be with us and we can be with God. ¿Para qué? Para que podamos estar con Él y para que Él pueda estar con nosotros. And another word for that Otra palabra para esto is to be one with God. es para ser uno con Dios. It is oneness with God. Unidad con Dios. And this is the standard for what it is for us to have true healing in our life. Este es el estándar para que el ser humano experimente verdadera sanidad en su vida. That we draw closer and closer to have oneness with God. Que a medida que pase el tiempo nos acerquemos más y más a Dios, de tal manera que lleguemos a ser uno con Dios. And oneness with each other. Y también que haya unidad entre nosotros. We receive the blessing of oneness the moment we believe and accepted Jesus Christ. Recibimos la bendición de la unidad en ese momento en que aceptamos a Jesucristo. Through the one God, He created all the world. A través de el único Dios, el mundo fue creado. Through the one God, we were created in His image. A través del único Dios fuimos creados a su imagen. Through the one God, we received the Savior Jesus Christ, A través del único Dios recibimos a nuestro Salvador, que es Jesucristo, who defeated the work of Satan. quien venció el poder de Satanás. Through the one God, when we accepted Him into our hearts, A través del único Dios, cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, we all received His one Spirit. recibimos su Espíritu. In each of us, it is the one Holy Spirit. En nosotros es el único Espíritu. And because of that, God guides us in one direction. Y debido a esto es que Dios nos guía en una sola dirección. That is His will and His desire. Es la dirección de su voluntad y su deseo. Us aligning ourselves with His desire and His will, that one direction, Cuando nosotros nos alineamos a su voluntad y a su deseo, nuestra vida adquiere una dirección. living in the way that He desires, Es la vida que vive de acuerdo al deseo de Dios. that is true restoration and healing in our lives. Y esto es lo que trae verdadera restauración y sanidad a nuestras vidas. In our life, as we live day to day, He continues to draw us closer. En nuestras vidas, mientras vivimos cada día, Él continúa atrayéndonos cada vez más cerca de Él. But fundamentally, we all have already received this blessing. We are one body. Pero debemos comprender que fundamentalmente ya recibimos esta bendición. As a church Somos of- un solo cuerpo. As a church of God, we are one body, and Christ is the head of the church. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, somos un solo cuerpo y la cabeza de la iglesia es Cristo. So even today, I pray for all of us, may we receive the healing in our lives. Por eso es que incluso el día de hoy yo oro para que podamos recibir sanidad. So today we are going to talk about continuous healing.
El día de hoy el mensaje se titula Sanidad Continua. We have received the healing through the work of Jesus Christ in our life. Nosotros podemos recibir sanidad a través de la obra de Jesucristo en nuestra vida. We are no longer children of Satan, but we are children of God. Ya no somos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. We are no longer slaves to Satan, but we serve our one God. Ya no somos esclavos de Satanás, ahora servimos a Dios. And many more blessings that He has poured upon His children. Y también podemos experimentar muchas bendiciones que Dios derrama sobre sus hijos. But now, as a child of God, how must I go forward as I live my life on earth? Pero ahora que soy hijo de Dios, ¿cómo debo moverme hacia adelante? Because there are still problems and things I suffer with in my life. Es importante saber esto porque todavía enfrento problemas y sufrimientos en la vida. First, it is to know what is true healing. Lo primero que debo comprender es qué es la verdadera sanidad, Yes, each of us have our own scars porque todos nosotros de alguna manera tenemos heridas, that come from a variety of places. heridas que vienen de diferentes situaciones Things that maybe we have ignored because they are painful. y tal vez incluso hayan cosas en nuestra vida que hemos estado ignorando porque son dolorosas. Or we have just accepted because we cannot seem to overcome it. O tal vez en nuestra vida hay cosas que finalmente hemos aceptado porque nos hemos rendido, no podemos superarlas. But those are not healing. Pero esa no es la sanidad. Many people mistake healing for having some little bit of escape. Muchas personas piensan que la sanidad es tener un pequeño escape de su sufrimiento. For a moment, I ignore it and I feel like I can feel a little bit of peace. Por un momento ignoro mi realidad, siento que tengo un poquito de paz. For a moment, I try to not think about it. Por un momento trato de no pensar en mi realidad. Or maybe there are things in you that you have just come to accept. O hay algunas cosas que finalmente hemos venido a aceptar. Or maybe certain things that have just become your nature O hay algunas cosas que incluso se han vuelto nuestra naturaleza, that you don't realize it's not what God desires. que ni siquiera nos damos cuenta que no es lo que Dios desea para nuestra vida. Whatever it may be, Cualquier cosa que sea la que estemos atravesando, God knows fully what is in us that is not of Him. Dios sabe completamente lo que está dentro de nosotros que no le pertenece a Él. And He desires to heal us. Y por eso es que el deseo de Dios es sanarnos. He desires to transform us. El deseo de Dios es transformarnos. And how will He do that? La pregunta es ¿cómo se lleva a cabo esto? Not with any other power in the world, No con algún poder de este mundo, not by waiting for you to try to fix it on your own, no tratando de corregir las cosas con nuestro propio esfuerzo. but He does so with His power. Él lo hace con su poder. That is through His word. Es a través de su palabra. Who is God's word? ¿Quién es la palabra de Dios? That is Jesus Christ. La palabra de Dios es Jesucristo. So how can I receive continuous healing in my life? La pregunta es entonces, ¿cómo puedo recibir sanidad continua en mi vida? How can I receive healing from my scars? ¿Cómo puedo recibir sanidad en esas heridas que tengo? How can I receive healing for my incorrect imprints? ¿Cómo puedo recibir sanidad en todas aquellas cosas incorrectas que se han grabado en mí? Incorrect understanding? En todos esos malos entendidos que tengo? Incorrect standards? En estos estándares incorrectos que tengo para vivir? And what makes them incorrect? It is not of that. ¿Qué es lo que hace las cosas que están en mi vida algo incorrecto? Es que esas cosas no le pertenezcan a Dios, It is not the standard of God, que no es el estándar de which Dios, is the gospel. que es el Evangelio. So to receive true healing, Para recibir verdadera sanidad, we must continue to dwell in God's gospel and Jesus Christ. necesitamos habitar en el Evangelio de Dios y en la palabra de Dios, Abide in Him and His word just as He abides in you. permanecer en Él como Él permanece en nosotros a través de su palabra, Know who Jesus Christ is accurately, saber con precisión quién es Jesucristo. but not only accurately, intimately, personally. No solamente saber con precisión quién es Jesucristo, sino también conocerle íntimamente. Can we do that with our strength? ¿Será que es posible hacer esto con nuestra propia fuerza? No, we cannot.
No, es imposible. We can never know Christ with our own strength. Nunca podríamos conocer a Jesucristo con nuestra propia fuerza. It is only by the grace of God, Es solamente a través de la gracia de Dios, but by the grace of God, what has He given us to know God, know Christ? y es por la gracia de Dios que hemos recibido este regalo de conocer a Cristo, de conocer a Dios, To know Him more intimately, de conocerle cada vez más íntimamente. that is prayer. Y el método que nos ha dado Dios para eso es la oración. That is holding on to His word through prayer. Es aferrarnos a la palabra de Dios a través de la oración. I pray you may all have this blessing of receiving continuous healing in your lives. Yo oro para que ustedes tengan esta bendición, para que puedan recibir sanidad continua en sus vidas. Secondly, as we live in this world, how must we live from now on? Como punto segundo, mientras vivimos nuestra vida en esta tierra, ¿cómo debemos vivirla? We must seek to deepen our faith in God's answer. Debemos procurar profundizar nuestra fe en la respuesta de Dios, Deepen our faith in the triune God, profundizar nuestra fe en el Dios Trino, God the Father who created all mankind, Dios el Padre que creó a toda la humanidad, who planned for our salvation to give us the promise of Jesus Christ, quien planeó nuestra salvación, que decidió darnos la promesa de Jesucristo, God the Son who came to fulfill the work and the promise of God Dios el Hijo que vino a cumplir la promesa de Dios through His death and resurrection, a través de su muerte y de su resurrección. and put your faith in God the Holy Spirit, También debemos poner nuestra fe en el Dios Espíritu, who is in each and every one of your hearts who have accepted Christ, quien está en cada uno de los corazones de aquellos que han aceptado a Cristo and has promised to guide you and lead you and continuously teach you. y que ha prometido guiarnos y enseñarnos continuamente. So we can ask God. Por eso es que podemos pedirle a Dios, We can ask Him to give us the strength, podemos pedirle a Dios que nos dé su fuerza, give us the wisdom, que nos dé su sabiduría, continuously teach us because we can never know on our own. que nos enseñe continuamente, porque no podemos desarrollar esa sabiduría y ese conocimiento por nosotros mismos. To know His Word, Que podamos conocer su palabra, to know Jesus Christ que a través de su palabra podamos conocer a Jesucristo intimately and personally. de manera íntima, de manera personal. To know that God the Father who created all the world has complete sovereignty over our lives. Conocer que ese Dios, quien creó el mundo, tiene soberanía total sobre nuestras vidas. Not only our lives, but the entire world. No solamente soberanía total sobre nuestras vidas, sino soberanía total sobre el mundo. We can ask God Podemos pedirle a Dios to teach us how to follow His Spirit. que nos enseñe cómo seguir su espíritu, Teach us how we can follow Him by His Word. que nos enseñe cómo seguirle a Él a través de su palabra. I pray, may you all deepen your faith through prayer. Yo oro para que cada uno de ustedes pueda profundizar en su fe a través de la oración. I want to read John chapter 3, verse 16. Ahora leamos Juan capítulo 3, versículo 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. God, He had planned for our salvation because He loves each and every one of us, Dios planeó nuestra salvación porque nos ama a cada uno de nosotros, to the point He sent His only Son. He came down Himself de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, to die for us, quien vino por sí mismo a morir por nosotros, to pay the debt of our sin a pagar el precio de nuestro pecado completely, completamente, no longer needing a blood sacrifice because He paid His sinless blood. ya no hace falta ofrecer sacrificio de animales, porque Él con su derramamiento de sangre vino a pagar completamente el precio. And He finished the work of the priest, as a true priest. ¿Cómo lo hizo? Al venir a cumplir su labor como el sacerdote. And He gave us a victory over Satan Y Él también nos dio victoria sobre Satanás,
by coming as the Holy Spirit and dwelling in each of our hearts. al venir su Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. This is the blessing we have. May you deepen your faith in this answer. Esta es la bendición que hemos recibido y es necesario que nosotros profundicemos nuestra fe en esta respuesta. As we live in this world, how must we live from now on? Mientras vivimos en este mundo, ¿cómo debemos vivir? In prayer and in faith. En oración a través de la fe, Never forgetting to put Jesus Christ at the center of our hearts and our lives. sin olvidar poner siempre a Jesucristo en el centro de nuestros corazones. Never forgetting and actively placing our faith in Jesus Christ. Nunca olvidar esto y de manera activa depositar nuestra fe en Jesucristo, Because God did the same thing. porque ese es el deseo de Dios. He actively came to save us. Dios vino de manera activa a salvarnos He says simply receive this y Él viene y nos dice solamente recibe esto by faith. a través de la fe. He did all the work. Él hizo todo. All we have to do Lo único que nosotros debemos hacer is that one thing. Have faith in Jesus es Christ. tener fe en Jesucristo. I pray you may have this blessing in your life. Oro para que cada uno de ustedes tenga esta bendición en su vida. So in order to deepen our relationship and deepen our faith, Para que nosotros podamos profundizar en nuestra fe, para que podamos tener una relación profunda con Dios, what is it that God has given us? ¿qué es lo que Dios nos ha dado? He has given us a voice. Él nos ha dado la voz, He has given us our lips. Él nos ha dado los labios, He has given us our heart. Él nos ha dado los corazones, He has given us our minds. Él nos ha dado nuestras mentes. But now, what is it that we must point that towards? Pero ahora, ¿hacia dónde debemos dirigir todas estas cosas que Él nos ha dado? Not to Jesus Christ who is everywhere, No aquel Jesucristo que es vago, not to Jesus Christ who is in heaven, no aquel entendimiento vago de Jesucristo, no aquel Jesús que está en el cielo, but to Jesus Christ who is in me. aquel Jesús que está dentro de mí. Center your life and your heart and your mind on the Christ who is with you. Centra tu vida, centra tu mente, centra tu corazón en ese Jesús que está contigo. When you confess and testify the name and power of Jesus Christ in your life, Cuando tú confiesas y testificas el poder de Jesucristo en tu vida, and what is the power of Jesus Christ? It is His work, the three offices of Christ, ¿cuál es el poder de Jesucristo? Es su palabra que nos habla acerca de los tres oficios de Cristo, as a true prophet, priest, and king. que nos enseña que Jesús es el verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. When you confess Him right as you wake up in the morning and start your day with Christ, Cuando tú confiesas los tres oficios de Cristo todos los días, especialmente cuando te levantas, when you confess of Christ throughout your day, wherever you go, cuando confiesas a Jesucristo a través de tu día, a donde quiera que vas, in the midst of the problems en el medio de los problemas, and the struggles you go through, en medio de las situaciones que estás atravesando, as you do so, you are keeping Him as your priority. mientras haces esto, demuestras que Él es tu prioridad. And when you do that, that is you having victory over your life. Cuando haces esto es que tienes victoria sobre tu vida. That is having victory that we already have in Christ over Satan. Esto es experimentar la victoria que ya has recibido en Cristo Jesús. That is enjoying. De esto se trata, disfrutar. Let's read Matthew chapter 16, verse 13 through 18. Vamos a leer Mateo 16. Can you repeat the verse? Matthew chapter 16, verse 13 through 18. Mateo 16, del versículo 13 al 18. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Dice así, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
He said to them, "But who do you say that I am?" Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también. 17, right? Yeah. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. It is not simply confessing Jesus is the Christ, No se trata solamente de confesar Jesús es el Cristo, but knowing exactly who he is, sino se trata de comprender realmente quién es Él, knowing accurately what he has done for you. saber de manera precisa lo que Él vino a hacer por ti. He is not just like one of the prophets. Él no es como cualquiera de los otros profetas, He is not like just one of the priests. Él no es como cualquiera de los otros He sacerdotes, is not just like one of the kings. Él no es como cualquier otro rey. He is the one who has come to completely finish all the work that they could not completely fulfill. Él es aquel que vino a cumplir de manera completa lo que los otros profetas, sacerdotes y reyes no pudieron cumplir. He is the true prophet, priest, the true priest and true king. Él es el verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. He opened for us the way to meet God. Él vino a abrir para nosotros el camino para conocer a Dios. He gave us not just forgiveness Él no vino solamente a darnos perdón for some sins. por algunos pecados. He gave us complete forgiveness, Él vino a darnos perdón completo. no longer needing another sacrifice. Ahora ya no hace falta otro sacrificio. And he gave us not only forgiveness, Él no solamente nos dio perdón, but because of his power, he gave us freedom from all the sins and the curses. pero a causa de este poder, Él vino a darnos libertad del pecado y de sus maldiciones. And he's not only like one of the kings, Y Él no es como cualquier otro rey. who many had very much failures in their own life to lead the people of God. La gran mayoría de reyes fracasan incluso en sus propias vidas al intentar liderar a su pueblo. But as the true king, as God himself, Pero al ser el rey verdadero, al ser Dios mismo, who is without sin, quien es sin pecado, he leads us perfectly and completely destroyed the head of Satan. Él nos guía de manera perfecta y destruye completamente la cabeza de Satanás. Through his power, completely destroyed the work of Satan. A través de su poder, Él destruye totalmente el poder de Satanás. And not only that, he gave us his authority. Y no solamente eso, Él nos ha dado de su autoridad. As children of God, you need to know who is with you. Como hijos de Dios necesitamos saber quién está con nosotros. Is this Jesus Christ? How do you know him? Por eso es importante. ¿Qué concepto tienes de Jesucristo? ¿Quién dices que es Jesucristo? God asks you, who do you say I am? El día de hoy Jesús, Dios te pregunta, ¿quién crees que soy yo? Who do you know me to be? ¿Quién sabes tú que soy yo? Do you know me who I have revealed? Do you know who I am, how I revealed myself? ¿Sabes realmente quién soy yo? ¿Cómo me revelo yo? Or do you know him like how other people are revealing him? ¿O me conoces a mí como lo que te han dicho otras personas? How other people think who I am? Como otras personas piensan que soy yo. Is Jesus Christ just for your own sake, for your own benefit? ¿Será que Jesús vino solamente para tu beneficio personal? Just so you can receive healing from your suffering? ¿Para que solamente tú recibas sanidad de tu sufrimiento? Just so you can gain something that you desire? ¿Para que tú obtengas algo que deseas? Many look to Jesus Christ like that.
que no veamos a Jesús de manera limitada. They came in flocks to receive some kind of physical healings. A nuestro Señor Jesús vinieron miles de personas solamente para recibir algo. But among those people, Pero entre todos esos montones there were those who truly came to know who Jesus was as the Christ. estaban aquellos que realmente vinieron a conocer quién era Cristo Jesús. I pray that you all may be those through the gospel that may be able to confess accurately Yo oro para que cada uno de ustedes sean esas personas que verdaderamente lleguen a conocer quién es Cristo Jesús a través de la oración. not just with the words Jesus is the Christ, No solamente confesando superficialmente Jesús es el Cristo, but knowing and believing in the work of the Christ. pero realmente conociendo y creyendo en la obra que vino a hacer Jesús como el And Cristo. believing that to be your answer. Y creer firmemente que esa es la respuesta para tu vida. And that all is to the glory of God, Y que todo esto es para la gloria de Dios. because it has not been revealed to you by man. Porque esto no se te ha sido revelado por hombre. It is not by flesh that is revealed to you. Esto no puede ser revelado por la carne. Even as I speak here at this time, giving this lecture and message, Incluso en este momento, mientras yo les estoy hablando y dando este mensaje, it is not from my words that you come to know this truth. no es a través de mis palabras que ustedes pueden llegar a conocer esta verdad. It is our God, our Father God who is in heaven, who has revealed this to us. Es nuestro Padre Dios, quien está en los cielos, quien nos revela esta verdad. May we give glory to God. Que podamos darle toda la gloria a Dios. Lastly, as we live in this world, how must we go forward? De último, mientras vivimos en este mundo, ¿cómo podemos avanzar? No longer living as the master of our lives, Ya no vivamos siendo los amos de nuestra vida. denying that temptation Debemos negarnos a la tentación. to take a hold of your life. Debemos negarnos a esa tentación de querer manejar nuestra vida nosotros mismos. But just as you have given your life to God when you accepted Jesus Christ, Que así como le entregaste tu vida a Jesucristo ese día que le aceptaste, may you not only confess that He is your Lord, que no solamente confieses que Él es tu Señor, but may you live it out. pero que realmente lo vivas. May you allow Him to be the Lord of your life. Que realmente le permitas a Él ser el Señor de tu vida. Allow Him to be the master. Permítele a Él ser el amo de tu vida. That is when God's Holy Spirit will be working in you. Solo hasta entonces el Espíritu de Dios empezará a obrar en ti. Do you want healing in your life? ¿Anhelas experimentar sanidad en tu vida? Maybe you don't actually know truly what the true healing it is that you need. Probablemente ni siquiera sepas que necesitas sanidad, But you want it. pero seguramente quieres sanar. And all the people of the world are seeking for this healing. De hecho, todas las personas del mundo están buscando sanidad, But they may not know that what they truly need pero ellos puede ser que no sepan lo que realmente necesitan. to receive this healing. Necesitan recibir la sanidad de Dios. As you went out to evangelize yesterday, I'm sure there are many that did not accept. Y mientras ustedes fueron a evangelizar el día de hoy, seguramente muchos no aceptaron, But do not be discouraged. pero no se desanimen. Whether they accept or do not accept, that is not our responsibility. Aunque las personas acepten o no acepten, esa no es nuestra responsabilidad. Why? Because that is not our work. ¿Por qué? Porque el evangelismo no es nuestra obra. It is the work of God. El evangelismo es la obra de Dios. But that is not to say that we simply ignore them, No significa que ignoremos a las personas. that we shared and they didn't accept. Les compartimos el evangelio y no aceptaron. So next time we see them, we may think, I don't think they will accept. La próxima vez que veamos a esa persona que rechazó, no digamos, sí, esa persona ya rechazó. That is not for us to think. No, no debemos pensar de esa manera. That is for God's plan and what His desire is. Todo depende del plan de Dios y del deseo de Dios. Whether they deny the message of Jesus Christ 3 times, 4 times, or so on, Aunque esas personas nieguen el mensaje de Jesucristo 1, 2, 3 veces o mucho más, what we must do never changes. lo que debemos hacer nunca debe cambiar. Be a witness and testify of the gospel that we have received and are enjoying. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos y a testificar este evangelio que hemos recibido. Be the light to this world.
que seamos la luz para este mundo. Do not hide this light. No escondamos esta luz. That is what all we are asked to do. Esto es lo que Dios pide de nosotros. I pray that you may know now how to move forward as you live your life. Yo espero que a partir de ese momento sepamos cómo avanzar mientras vivimos nuestra vida To receive true healing. para poder recibir verdadera sanidad. What is it fundamentally? Although it may include your scars, ¿Qué es lo que debemos recibir fundamentalmente? but even you receiving healing from your scars is for one purpose. Y si tú quieres recibir sanidad para tus heridas, debe haber un propósito para eso, That you may have oneness with God. para que puedas estar en unidad con Dios, Oneness with God's desire. en unidad con el deseo de Dios, Oneness with God's purpose en unidad con el propósito de Dios and His direction. y su dirección. I pray you may all have this blessing. Yo oro para que todos ustedes tengan esta bendición. I told you before, there's many people that don't know what kind of healing they need. Ya les mencioné hace un momento que hay personas que ni siquiera saben de qué deben sanar, But there is a way for you pero hay una manera para que ustedes sepan, to come to know that. para que puedan llegar a conocer esto. Of course, it is by the Holy Spirit that is in you that will teach and reveal to you all things. Por supuesto que es a través de la obra del Espíritu Santo que mora en ustedes y que les enseña todas las cosas. But especially as we pray before God, Pero debemos hacer algo especial cuando oramos ante Dios. it is to see what is our spiritual state. Es siempre estar al tanto de cuál es el estado espiritual en el cual estamos. It is to stop for a moment to check where we are, Es siempre detenernos por un momento y ver dónde estamos parados, where we are going, hacia dónde nos estamos what dirigiendo, we are living for. para qué estamos viviendo. We must check. Siempre debemos revisar. At a moment, you may realize, without knowing, that you have gone a incorrect way. Cuando tomamos este tiempo para detenernos y revisar dónde estamos, podemos darnos cuenta si estamos yendo en un camino equivocado. And what is it ultimately we must check for? ¿Y qué es lo que debemos detectar últimamente? Is Christ at the center of my life, or am I the center? ¿Es Cristo, está Cristo en el centro de mi vida en este momento? ¿O soy yo el que está sentado en el trono? That is the main thing we must check for. Esto es lo que debemos descubrir siempre. Am I following my thoughts, or am I following the Word of God? ¿Estoy siguiendo mis pensamientos o estoy siguiendo la palabra de Dios? What am I thinking about throughout the day? ¿En qué estoy pensando durante el día? Most importantly, at the crucial times when you are faced with crises, Especialmente en esos momentos cruciales en los cuales estás enfrentando dificultades. when you need to make a decision, Cuando necesitas tomar una decisión, especially important decisions. especialmente aquellas decisiones importantes. What are you basing those decisions on? ¿En qué estás basando tus decisiones? By what perspective and eyes are you deciding in your life? ¿A través de qué perspectiva, a través de qué ojos estás tomando decisiones en tu vida? And these are things that we can check. Estas son cosas que podemos revisar. We simply have to stop and look at ourselves Solamente debemos detenernos y ver y analizarnos, and ask God to open our spiritual eyes. pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Then God will reveal it to you. Entonces Dios nos va a revelar. And at that moment, how can we change? Y en ese momento, ¿cómo vamos a poder cambiar? Again, don't end with realization. Una vez más, no nos conformemos solamente con percatarnos de algo. Realization is not the answer. Cuando nos percatamos de algo, no significa que ya hayamos alcanzado la respuesta. Gaining new insights is not the answer. Poder descubrir detalles de nosotros no es la respuesta, That cannot heal you. porque el saber no puede sanarnos. El saber en sí no puede sanarnos. What if you, and as you have, realized you are a sinner? ¿Qué sucede cuando tú te percatas de que eres un pecador? Now what? Seguramente te confrontas y dices, ¿ahora qué? You need an answer. Necesitas una respuesta para resolver eso. Just knowing about it is not enough. Solamente saber que soy pecador no es suficiente. So like I mentioned before, Y así como ya se los mencioné antes, you confess of the answer.
Debes confesar la respuesta que Dios te ha dado. Confess Jesus is my Christ. Confiesa, Jesús es mi Cristo. He is the answer to my Él es la respuesta para mi vida. Why? Because of what he has done on the cross. ¿Por qué? Por lo que Él vino a hacer en la cruz. So when you realize, may you put into action and make the decisions based on the gospel. Entonces, cuando puedas percatarte de tu estado espiritual y de la respuesta que necesitas, que no te quedes solamente con haberte percatado, que lo pongas en acción. Cast off all of your anxieties and your worries to God. Echa a un lado todas tus ansiedades, entrégale tus ansiedades y preocupaciones a Dios. Not for just the action of doing that, No por la mera acción de hacerlo, but because you have an answer to enjoy. pero porque has recibido una respuesta que puedes disfrutar. Cast off the burdens of your sins. Do not carry, you have no longer a reason to carry them. Ya no tienes razón para estar cargando la carga del pecado. Why? Not just so you can feel good about yourself, No solamente para que te sientas bien contigo mismo, but because you have the answer that has freed you from all of your sins. pero porque has recibido la respuesta que te ha liberado de todos tus pecados. Make Christ the center of your life. Haz de Cristo el centro de tu vida. Get rid of all of your standards and your thoughts. Deshazte de todos tus estándares, de todos tus pensamientos. Get rid of all of your stubbornness. Deshazte de toda terquedad. Why? Because God who is with you, ¿Por qué? Porque Dios, quien está contigo, his plans and his thoughts are greater. sus planes y sus pensamientos son más grandes que los tuyos. Throw away all of your negative thoughts. Haz a un lado todos tus pensamientos negativos. Throw away all of your judgments. Tira todos aquellos juicios que haces. Why? ¿Por qué? Not because that is the good thing to do, No porque sea algo bueno que hacer, but because God, who is the only one who can judge the world, is with us. porque Dios, quien es el único que puede juzgar el mundo, está con nosotros. And he is the master of our life. Y Él es el amo de nuestra vida. Make Christ the center of your life. Haz de Cristo el centro de tu vida. Make him the master. Haz de Cristo el amo de tu Let vida. him be the Lord of your life. Permite que Él sea el Señor de tu vida. Satan will always try to tempt us to take that place. Satanás va a tentarnos constantemente para tomar ese lugar en nuestra vida. From the very beginning, that is what he has been doing. Eso es lo que Él ha estado haciendo desde el principio. But we have the answer. Pero nosotros hemos recibido la respuesta. We know the truth. Sabemos la verdad. So may you take the moments in your life Por eso es que yo espero que apartes estos momentos en tu vida to check what is your spiritual state. para revisar en qué estado está tu estado espiritual. Let's read Romans chapter 11, verse 2 to 6. Leamos Romanos capítulo 11 del versículo 2 al 6. God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Lord, they have killed your prophets, they have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. 1 through 3? 1, 2, 3, Romans 11, right? Romans 11. 2 through 3. Romanos 11 del 2 al 3. Dice así, hermanos: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? But what is God's reply to him? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para él? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So too, at the present time, there is a remnant chosen by God, grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. La respuesta de Dios para Elías ante esto que le dijo es lo que leemos en el versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.
Y por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. What is the second thing that we need to know and check ourselves? ¿Cuál es esa segunda cosa que debemos conocer y revisar en nosotros? It is to know if Christ is the center of our life, or if I am the center. Es saber si es Cristo realmente el centro de nuestra vida o estamos siendo nosotros mismos el centro de nuestras vidas. But it is also to ask ourselves, am I living knowing who I am? Y es también preguntándonos, ¿estoy viviendo, conociendo realmente quién soy yo? God has set aside His remnants, Dios ha apartado a sus remanentes, who He chose by grace. quien Él escogió por gracia. And He has a purpose. Y Él tiene un propósito, He has a plan. Él tiene un plan. To save this world. Salvar este mundo, To save this age. salvar esta época. Do I know who I am? ¿Sé realmente quién soy yo? Am I living knowing who I am? ¿Estoy viviendo sabiendo quién soy yo? I am a child of God, and God is my Father. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Dios es mi Padre? Then why am I worrying? Entonces, ¿por qué me preocupo? Do you know who you are? ¿Saben quiénes son? Do you know who God is? ¿Saben quién es Dios? Is that what you are living by? ¿Es eso el estándar por el cual están viviendo? As you check these things, you will see clearly where it is that you must go. Cuando ustedes revisan esto en sus vidas, van a ver claramente a dónde deben dirigirse. What it is that needs to be transformed by God. Van a poder ver aquello que necesita ser transformado por Dios en sus vidas. Then you can accurately pray with that topic. Entonces van a poder orar de manera precisa con ese tema de oración And receive healing. y recibir sanidad. I pray God will open all of your spiritual eyes Yo oro para que Dios abra sus ojos espirituales to see your spiritual states. para que puedan ver el estado espiritual de sus vidas. And not only that, may you hold on to Jesus, have the strength to hold on to Jesus Christ. No solamente eso, que ustedes puedan recibir la fuerza de Dios para aferrarse a Cristo. The last point we'll look at is healing, particularly for our weaknesses. El último punto que vamos a ver es la sanidad para nuestras debilidades. One thing you must be clear about is this. Algo que debemos tener claro es esto. Your weakness Tus debilidades before the world ante el mundo is a bad thing, es algo malo, is not desirable. es algo que no es deseable. But in fact, Pero en realidad, those are the opportunities for you to come to know Christ. estas debilidades que tienes son oportunidades para que tú puedas conocer a Cristo. Some people may not have come to know Christ unless they were within that suffering and problems and weakness. Algunas personas no pudieron haber llegado a conocer a Jesucristo sin haber estado en esas debilidades, en esos sufrimientos. It was through that they came to know that they need this Christ. Es a través de esas debilidades y sufrimientos que ellos pudieron reconocer que necesitaban a Jesucristo. And it's not simply just a weakness. Entonces, las debilidades no son simples Even debilidades. that weakness is a blessing. Esas debilidades incluso son bendiciones. My limitations, they are not a problem. Mis limitaciones personales no son un problema. Things that I cannot do is not a problem. Aquellas cosas que no puedo lograr no son un That problema. is the opportunity for me to witness the power of God. Esa para mí es una oportunidad para poder experimentar el poder de Dios. My problems, hardships, and conflicts in my life, Mis problemas, mis dificultades en la vida, that is not a problem because I am a child of God. ya no son problemas porque soy hijo de Dios. Those are the opportunities for me to see the field. Esas cosas son oportunidades para que yo pueda ver el campo. That is the opportunity for me to confirm the spiritual state of people that are separated from God. Es una oportunidad para que yo pueda ver el estado espiritual de aquellas personas que están separadas de Dios. That is an opportunity for me to reconfirm why I need Jesus Christ. Es una oportunidad para que yo pueda reconfirmar por qué necesito a Jesucristo. Weaknesses, problems, Las debilidades, los problemas, suffering, los sufrimientos, in the beginning may seem undesirable. al principio pueden parecer algo indeseable, But for those who know the power and blessing of Jesus Christ, pero aquellos que conocen el poder y la bendición de Jesucristo, all of that are
reasons for thanksgiving. Todas esas cosas son razones para tener acción de gracias. All of that is reasons for us to have greater joy. Todas esas cosas son razones para tener un gozo mayor. And the disciples of Christ, they were the same. Los discípulos de Cristo siempre fueron así. When they were facing their death, Cuando ellos enfrentaron la muerte, being chased siendo perseguidos, and persecuted, what are their confessions? ¿cuál fue la confesión de ellos? That it is their joy that they can suffer for the sake of Jesus Christ. Para ellos el sufrimiento era gozo hacerlo por causa de Cristo. That is the answer we have. Esa es la respuesta que nosotros hemos recibido. That is the answer God has given you to enjoy. Esta es la respuesta que Dios te ha dado para disfrutar. So at this time, God asks you, Por eso en este momento Dios te pregunta, who do you say I am? ¿quién dices tú que soy yo? Do you know who you are? ¿Sabes quién eres tú? Do you know who is with you? ¿Sabes quién está contigo? All the days of our life, He asks us, Todos los días de nuestra vida Él nos hace la misma pregunta and He never leaves us. y Él nunca nos deja. He is always with us. Él está siempre con nosotros. So every new day that God blesses us with is a new opportunity Por eso es que cada día es una bendición de Dios, es una oportunidad de Dios for us to enjoy this answer. para poder disfrutar de la respuesta que nos ha dado. Turn to God, Volteemos a ver a Dios, enjoy Emmanuel, disfrutemos de Emmanuel and realize in your life why it is only Jesus Christ. y analicemos nuestra vida y percatémonos de por qué necesitamos solo a Jesucristo. That is the journey that God is leading us on. Este es el caminar al cual Dios nos está guiando. Let's come to a conclusion. Hagamos una conclusión. I mentioned before, God has given us the same things for us to live our walk of faith. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en nuestro camino de fe. He has given us a very simple way for us to live, Nos ha dado una manera simple de vivir and that is to hold on to His Word. y eso consiste en aferrarnos a su palabra. That is to hold on to it in prayer, Eso consiste en orar, en aferrarnos a la palabra de Dios a través de la oración. and to be looking towards God's desire of evangelism. A vivir buscando siempre el deseo de Dios, que es el evangelismo. To receive true healing, one must align yourself to this. Para poder recibir verdadera sanidad debemos alinear nuestra vida a esto. So I want to ask all of you, Por eso quiero pedirles a cada uno de ustedes, set a time in your day aparten un momento durante su día to look back on your life, on your not on your past only, but on that day that you lived. para analizar su vida, analizar su presente, voltear a ver hacia atrás también. And in the morning, before you go out to do your work, En la mañana, antes de que salgas a hacer tus quehaceres, set aside a time. aparta un tiempo. During the day, set aside a time. Durante el día, aparta un tiempo. For what? ¿Para qué? So we can align ourselves to God's Word Para alinear tu vida a la palabra de Dios through prayer a través de la oración. and towards His desire of world evangelism. Siempre volteando a ver el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. God's Word, Palabra de Dios, prayer, oración and evangelism. y evangelismo. We must find those answers in our life every single day. Necesitamos encontrar estas respuestas cada día en nuestra vida. What is the word God has given me through the pulpit on Saturday, through the pastor? ¿Cuál es la palabra que Dios me dio a través de mi pastor el domingo? He gives you that to be the answer for your week. Él nos da esa palabra para que sea la respuesta de nuestra vida durante la semana. Knowing what you will go through, He has given you that word. Dios conoce lo que vas a atravesar, por eso es que Él levantó al pastor que te va a dar su palabra. And with that word, Y con esa palabra connecting it fundamentally to the covenant of Jesus Christ on your day to day, debes conectarla a la palabra fundamental que es Jesucristo todos los días. what is God's message to me today? ¿Cuál es la palabra de Dios para mí este día? Through His pulpit message A través del mensaje que escuché en el púlpito, and through the message of the gospel. vinculado al mensaje del Evangelio, And may you turn all of your thinking into prayer. y que puedas tornar todos tus pensamientos a que se vuelva una oración, But especially connecting it to that word, y a conectar estos pensamientos a la palabra que to recibiste, that message of God. a ese mensaje de Dios. That's your prayer for that day. Esa es la verdadera oración para ese día. And who is it that God allows you to meet that day? ¿Y a quién Dios
permite experimentar eso en ese día? Who is it that is still suffering and is spiritually dead? ¿Quién es aquella persona que todavía está sufriendo y está muerta espiritualmente? That is looking for healing? Que está buscando sanidad, That is seeking help? que está buscando That is ayuda, suffering in their problem? que está sufriendo en medio de sus problemas. Who are the ones that I will meet ¿Quiénes son esas personas que Dios quiere que yo encuentre today? hoy? And before you go out to share, Y antes de compartir a esa persona, may you start to participate in evangelism through prayer. que empieces a participar en el evangelismo en oración. That is your evangelism for that day. Y ese será tu evangelismo para ese día. God, there is this person that needs the gospel. Dios, está esta persona que necesita el evangelio. I am going to such and such place. Voy a ir a ese lugar. God, may you allow me the blessing of meeting. Dios, permíteme tener la bendición del encuentro. And through me, may you open the doors of evangelism so that this gospel may be proclaimed. Y a través de mí abre las puertas del evangelismo para que el evangelio sea proclamado. May the blessing of salvation be upon this person. Que la bendición de la salvación venga sobre esa persona. This is how our day-to-day can be changed tremendously. Es solamente de esta manera que nuestra vida podrá ser cambiada día a día de manera tremenda. I pray that you will start to organize in your life, maybe write in your notebooks. Yo oro que ustedes empiecen a organizar esto en su vida diaria, que tomen nota en sus cuadernos. What is the message God gave me for this week? ¿Cuál es el mensaje que Dios me dio para esta semana? Holding that throughout the week. Aferrarme a este mensaje durante toda mi semana. And not only that, but God has a string. Y no solamente eso, debemos percatarnos de que Dios tiene una corriente. There's a stream of God's word. Hay una corriente de la palabra de Dios. Each week is not just a random message. Cada semana no es que recibamos un mensaje cualquiera. As you come to continuously hold on to God's word and live by God's word, Cuando nosotros nos aferramos continuamente a la palabra de Dios y vivimos a través de la palabra de Dios, you will see that connection. van a poder ver esa conexión. What is the word that God gives me today? ¿Cuál es la palabra que Dios me ha dado el día de hoy? Based on that, that is your prayer topic for the day. Cuando descubres esta palabra, la vuelves tu tema de oración. May you ask yourself, who is it that God desires to save? Y también es necesario que te preguntes, ¿quién es esa persona que Dios desea que salve el día de hoy? May you organize that each day Que puedan organizar estas tres cosas cada día and go on the way of the evangelist of Christ. y que se dirijan en el camino de la evangelización a través de Cristo. Let us pray. Oremos. Heavenly Father God, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. Thank you that we have oneness through your one and only Son, Jesus Christ. Gracias porque hemos recibido a tu único Hijo. Thank you that we are all brothers and sisters in Christ. Gracias porque todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. And thank you for giving us this new life. Gracias por darnos la vida nueva. God, we pray that you raise us all up as your evangelists. Padre, te pedimos que nos levantes a todos los que estamos aquí a ser tus evangelistas. May we be the people of your covenant, your promise. Que seamos las personas de tu pacto. May we be those who follow you. Que seamos esas personas que te siguen. May we be those who do your desire. Que seamos esas personas que hacen tu voluntad. For that, we ask you, God, to continue to heal us. Para que esto se haga una realidad, te pedimos, Dios, que recibamos sanidad continua. Continue to change our lifestyle Te pedimos que continúes cambiando nuestro estilo de vida, so that we may be aligned to your word, para que podamos estar alineados a tu palabra. what you desire for us to pray, Porque tú deseas que nosotros te oremos and who you want to save. y que sepamos quién quieres que salvemos. God, we thank you. Dios, te damos gracias. We pray in Jesus Christ's name. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.